Con la consumación de la independencia en 1821 y la subsiguiente adopción de esta Constitución de 1824, el país se organizó como una federación, fíjense, de estados libres y soberanos, adoptando un modelo federal similar al de los Estados Unidos. Entonces aquí no es como en los Estados Unidos, que allá ya existían los estados y luego crearon la federación. En la lógica mexicana era, no, primero hicimos a la federación y entonces después vamos a crear a los estados de manera un tanto artificial. Por eso, esa es justamente la disyuntiva que plantea Tena Ramírez, ¿vale? Entonces, los primeros estados fueron México, que era, en ese caso era el Estado de México y lo que también corresponde a la Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Jalisco, Zacatecas, Querétaro, Sonora y Sinaloa eran un solo estado, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, que incluía partes de lo que hoy es Texas, Durango, Chihuahua, Chiapas y los territorios, que no eran estados, de la Alta California, la Baja California, Colima y Santa Fe de Nuevo México. Esos fueron los primeros estados y territorios que conformaron la federación. Es muy interesante hablar de los territorios que en un inicio habían quedado fuera o que tuvieron problemas para sumarse a esta nueva federación. Chiapas, fíjense, optó inicialmente por unirse a la recién independizada República Federal de Centroamérica en 1823, antes de ser anexada a México en 1824, después de que hubo un referéndum donde se decidió su incorporación a México. Entonces, ellos tenían la duda, ¿verdad?, de que si iban a estar dentro de esta nueva federación o si se quedaban en esta República de Centroamérica. Luego, las Californias y Nuevo México eran territorios con poblaciones dispersas y no se organizaron como estados en México inmediatamente. Su situación era más ambigua hasta su eventual cesión a los Estados Unidos en 1848, tras lo que se conoció esta guerra mexicano-estadounidense, ¿no? ¿Qué pasó también con estos lugares más al sur, ¿no? Guatemala y Centroamérica. Miren, cuando se logra la independencia de España en 1821, la región que comprendía la antigua Capitanía General de Guatemala, que comprendía Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Esta Capitanía General decidió unirse al Imperio Mexicano, cuando decíamos que estuvo Agustín de Iturbide, mediante el acta de anexión a México en 1822. Es decir, sí, efectivamente, durante un breve lapso de tiempo, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica pues fueron parte de este nuevo Imperio Mexicano. Pero pues fue una relación efímera. Entonces ya cuando cae Iturbide en 1823, estas regiones se separaron de México y formaron la República Federal de Centroamérica en 1823. Primero fueron esa república, ¿no? Y como veíamos, también por ahí Chiapas estuvo, vamos a decirlo coloquialmente, coqueteando con quedarse por allá. Entonces esa federación existió ya en términos reales entre 1838 y 1840, cuando pues las tensiones intensas, sabemos que tenían muchos problemas de organización también, pues los llevaron a su disolución y cada estado se convirtió en un país, en una nación independiente. Pongo en tela de juicio la palabra nación para esos momentos históricos. Luego, otros lugares que han sido históricamente muy controversiales, pues justamente porque han tenido una, no vamos a decir tendencia, pero sí una visión independentista, justamente fueron Texas y Yucatán. El caso de Texas es curioso porque ellos declararon la independencia de México en 1836 y esa era la bandera inicial, la que están viendo ahí en la pantalla. Y ellos desencadenaron la Guerra Tejana de Independencia, que culminó con la creación de la República de Texas. Es decir, había sido un país, fue un país, hubiéramos tenido un segundo o un tercer país al norte, que era esa República de Texas, y que existió como una nación independiente, hasta que finalmente se unió a los Estados Unidos en 1845, ¿vale? Es curioso porque no todo el mundo sabe esto, creen que nada más pasó de que fue un territorio
mexicano y de repente ya apareció con los Estados Unidos, ¿no? Realmente pudo haber sido un país, y además que es un lugar grande, ¿no? Pudo haber sido un país ahí. Y bueno, el caso de Yucatán, es decir, Texas sí lo perdimos, Yucatán no, ¿no? Texas proclamó su independencia en 1841, no se nos olvide. Ahí ellos estaban enojados también con lo que estaba sucediendo con Santana, ¿verdad? Y entonces, pues también existían conflictos culturales, políticos, con el gobierno central. Hay que estudiar un poco la historia de Yucatán, porque uno creería que es porque ellos tienen una fuerte cultura maya, una herencia maya, pero en realidad tengo entendido que los que querían la independencia del país, pues eran justamente los que no eran de origen maya, o sea, eran más de tipo europeo, si lo quieren ver así. Ellos eran los que realmente querían esa independencia. ¿Por qué? Pues porque tenían una situación administrativa en donde ellos querían conservar sus propios privilegios y no rendirle cuentas a un gobierno federal, ¿no? Un gobierno en este caso que era el de Santana, que era un gobierno centralista, ¿no? De hecho, es curioso también porque Yucatán, cuando ya se empiezan a hacer las constituciones federales de los estados, Yucatán es uno de los primeros que dicen, a ver, aquí está mi constitución, ¿eh? ¿Por qué? Porque ellos quieren que les respeten su autonomía organizativa, ¿no? Ellos siempre decían, pues va, una federación sí me gusta, porque así voy a tener ciertas, pues ciertas potestades para poder autoorganizarme aquí en el territorio, ¿no? No así cuando Santana vuelve con este retroceso administrativo del centralismo. Entonces ahí eso les chocaba mucho, ¿no? Entonces, también fue reconocida brevemente como la República de Yucatán. Finalmente se reintegró a México en 1848. Miren la bandera que Yucatán proponía para una posible nación al sur. Luego, sabemos que no solamente era el caso de Texas, uno de los lugares que México perdió, ¿no? El Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, decíamos que marcó el fin de esa guerra México-Estados Unidos y resultó en una significativa cesión territorial por parte de México a los Estados Unidos. Entonces ahí se perdieron los territorios de California, Nevada, Utah, partes de Arizona, Nuevo México, Colorado y Wyoming. Esta fue una pérdida muy fuerte, ¿no? En cuanto al territorio de México. No solo eso sucedió en 1848. Después hay otra pérdida menor que se le conoce como la compra de Gadsden. En 1853, todavía allí bajo la presidencia de Santana, México vende esta región adicional que se le conoce como la Mesilla, ¿no? Que también decíamos son parte de los actuales estados de Arizona y Nuevo México por $10 millones. Esta venta o compra de Gadsden fue motivada por la necesidad de México de obtener fondos para estabilizar su economía posguerra y por el interés de Estados Unidos de construir una ruta de ferrocarril transcontinental. Esto es curioso porque dice la historia de los chismes, que esta fue una oferta que los estadounidenses le hicieron a Santana que no podía rechazar. Algunos de ustedes lo sabrán, quizás se los contaron en la escuela, de que prácticamente esta firma de esta cesión de la Mesilla se la hacen a Santana con una pistola en la cabeza, ¿no? Así como en la película del Padrino, le dicen, pues, o tu firma queda aquí en el papel o tus sesos, ¿no? Y pues él dice, de una vez, no pasa nada, ¿no? ¿Qué más da un territorio chiquito como la Mesilla, ¿no? Pero bueno, aún así pudo negociar $10 millones para la hacienda pública en México. Otros territorios. Existían también estas islas en el río Bravo, Río Grande también se le conoce, así como en el debate, ¿no? De que si el Golfo de México o el Golfo de América, en Estados Unidos se le conoce de otra forma, ¿no? En 1964, bueno, ahí ha habido diferentes modificaciones en la frontera entre México y los Estados Unidos debido al cambio natural de curso de este río
¿no? Que es la frontera natural entre los dos países. Claro, es que uno puede dibujar, ¿no? Con un stencil, con un lápiz o con lo que sea, con un marcador, pues hasta dónde está la frontera. Pero luego si pasa esto, ¿no? De que el río cambia, pues la frontera natural pues también tiene que actualizarse de alguna manera. Entonces, estos cambios han sido, pues la verdad es que técnicos y han implicado pequeñas áreas, donde hay que decirlo, Estados Unidos ha cedido 2.3 millas en el área del Chamizal, ¿vale? Se los ha dado Estados Unidos a México. Yo creo que no le sirven mucho y dicen, no, pues mejor que se quede ahí el río para mantener la frontera y que la gente no cruce. Comentario aparte. Luego, también ha habido algunas disputas con Guatemala, ¿verdad? Respecto a la frontera, que fue finalmente resuelta en 1895 y ratificada en 1898. Esto en la época porfiriana, donde México retuvo el control sobre Chiapas y cedió el control sobre el Soconusco. Interesante. Después también hubo este famoso acuerdo de Tlatelolco en 1970, donde se realizó un ajuste fronterizo ahí con esta parte de Honduras, donde se cedió El Salvador. El Salvador Rock se llama, ¿no? También se conoce como la Isla Conejo, que se le cedió a Honduras, ¿no? Esto no es continental, es una isla. Y a cambio, pues el cambio fue realmente muy limitado en términos de territorio. O sea, realmente no le significó pues prácticamente nada a México, ¿no? Pero bueno, los hondureños querían su Isla del Conejo o el Salvador Rock y se la cedimos. Muy bien. Luego, nuevos estados. Ok, ya estuvimos hablando justamente de lo que fueron los estados iniciales y estos territorios que después se perdieron. Y hay ciertas reglas. Si en algún momento alguno de los estados, por ejemplo, se fuera a dividir o que fuera a entrar otro país que se quisiera convertir en un estado de México, hay ciertas reglas. Para eso, la Constitución Política nos va a dar la disposición que está justamente en los artículos 73 y 76 para que se creen o se dé entrada a nuevos estados. Entonces, el artículo 73 nos dice que el Congreso de la Unión, entre sus facultades, va a estar el admitir nuevos estados al territorio nacional. Esta facultad permite al Congreso legislar en materia de la división territorial de México y la integración de nuevas entidades. Después, el artículo 76 va a establecer las facultades exclusivas del Senado, incluyendo la aprobación de los límites y la división territorial de los estados existentes y la creación de nuevos estados dentro de la Unión. Cabe decir que ya en el nuevo siglo, pues prácticamente no hemos tenido movimientos en esta lógica. Ahora, también, quienes ya no quieran estar en México, deben de saber que no hay manera, ¿no? O sea, hay una serie de reglas para que puedan entrar a México, pero miren lo que dice aquí. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos no incluye disposiciones específicas que permitan a los estados salir del pacto federal. De hecho, el artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo y que éste tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Sin embargo, esto se refiere al gobierno en su conjunto y no implica el derecho de las partes constitutivas del país, como son los estados, a ceder de la federación. Es decir, que no está escrito que se puedan separar de México, ¿no? Es como venderle tu alma al diablo. Dice ahí cómo entrar, pero no se les dice cómo se pueden salir. Entonces, el marco constitucional mexicano está diseñado para mantener la integridad del territorio nacional. Ya después de mucho tiempo lo aprendimos, después de que perdimos casi la mitad, ¿verdad? Y la unidad de la federación. Entonces, la Constitución no contempla la secesión o la salida de los estados del Pacto Federal, y esto refleja un enfoque en la permanencia y estabilidad de la Unión Federal. Mi opinión aquí es que exprofeso no hay ninguna parte dentro de la Constitución que se considere esto porque puede llegar a ser un riesgo, ¿verdad? Cuando uno empieza a ver que luego las cosas no van saliendo bien, que será un motivo para que tengamos una discusión, pues la federación no establece cómo se puede un gobierno, un estado salir de ese pacto federal. Incluso si nos vamos a las leyes secundarias, en el caso de la ley de coordinación fiscal federal, pues vienen las bases para que los estados se unan al pacto fiscal federal, pero en ningún lado viene cómo se van a salir.
Entonces, esto es muy importante, esto jurídicamente tiene implicaciones, porque si en algún momento algún territorio se quiere salir por las buenas, pues, ¿qué creen? No hay método, no hay figura. Pero no se crean, tampoco es como que esto sea único de México, tampoco en los Estados Unidos ni en ningún otro país federalista dice la receta o la fórmula para salirse de esa federación, ¿vale? Luego, miren, y ahí que decíamos, esto vale una reflexión aparte. Porque sí, es verdad que ya en tiempos más recientes, aunque no han sido movimientos secesionistas formales, algunas regiones han planteado la necesidad de mayor autonomía. Por ejemplo, algunos grupos en estados como Jalisco y Nuevo León, y si no me creen, vayan a utilizar TikTok o YouTube o las noticias que ustedes vean en internet y vean, nada más busquen como separación de Nuevo León, ¿no? Y van a ver que hay en este momento vigente un líder que está juntando firmas para que se pueda dar un plebiscito de salida de Nuevo León del Pacto Federal. Entonces, no crean que son temas alejados a nuestra realidad. Hay gente que piensa que podrían estar mejor como países independientes. Y el pecado que han cometido los gobernantes a nivel alto, a gran nivel dentro de la federación, ha sido pensar que no necesitan rendir cuentas, que todo el mundo está contento. Cuidado con esa situación. Entonces, estos estados pues, han propuesto ideas para aumentar al menos su autonomía fiscal. Esto fue un debate que lleva alrededor de 3 años más o menos, que Jalisco, ¿se acuerdan ustedes que había dicho que se iban a salir del pacto fiscal, ¿no? Y bueno, pues la razón que ellos dicen es que ellos están aportando de manera desproporcionada al fisco, están dándole mucho dinero a la federación y que en términos reales ellos van recibiendo menos dinero de lo que aportan, lo cual pues afecta la manutención o administración de sus propios servicios, inversiones locales, ¿no? O sea, ellos lo que ven es que hay una disparidad entre lo que dan y lo que reciben de la federación, ¿vale? Y por eso ahí les puse esta pequeña nota que está ahí, que dice, la recuperamos del periódico Expansión, que dice, 4 estados amenazan con salirse del pacto federal fiscal. Vean, dice fiscal, ¿no? Que en este caso era Coahuila, esto fue en el 2020, fue Coahuila, Jalisco, Tamaulipas y Nuevo León. Entonces ellos empezaron a generar controversias sobre que quizás era mejor idea que ellos administraran de manera independiente. Entonces, la verdad es todo un caso, porque imagínense si eso llegara a existir, no está establecido primero ni en la Constitución, ni en decíamos, en las leyes secundarias, no está en la Ley de Coordinación Fiscal. Entonces, pues esto parece una buena idea para estos estados, pero la realidad es que pues puede llevar a muchos retos administrativamente hablando, porque los estados pues en este momento no tienen un SAT, digámoslo así, un sistema de administración tributaria. Tendrían que hacer una inversión, pero de verdad descomunal para que eso pudiera llegar a suceder y que, bueno, pues su hacienda pública seguramente también durante el proceso de una hipotética transición, pues también se vería en muchos problemas, ¿no? Porque no tendrían esa capacidad de recaudar ese dinero y entonces, pues seguramente ahí tendrían alguna situación de doble tributación, por ejemplo, ¿no? Y lo cual, pues, en un lugar como México, en general, hablando en términos generales, pues una de las ventajas justamente que tienen los inversionistas es que no hay doble tributación. O sea, están muy separados los impuestos que se cobran, tanto de manera estatal como en los derechos que generan los municipios y el poder, el nivel federal, ¿no? El orden federal. Entonces, eso ha garantizado justamente que pues, los inversionistas digan, bueno, pues me queda claro que hay una única entidad donde se va a recopilar esto, que es el sistema de administración tributaria. Entonces, la doble tributación, por supuesto que podría ser un espantainversiones, si lo quieren ver así, ¿no? Esto sucede, por supuesto, en muchos lados del mundo, ¿no? A ver, entonces decíamos, parece que la federación es inmutable, la federación no contempla cómo salirse, los estados entran, pero después no hay manera para salirse. Pero aquí, decíamos, hay factores de riesgo del Estado mexicano que tenemos que ser conscientes. Si nosotros queremos si los que estamos estudiando, que somos mexicanos, queremos que la federación tenga un buen futuro, pues hay que reconocer también esos retos o esas críticas que se hacen. Entonces, una de estas críticas tiene que ver con la cuestión, decíamos, del dinero, ¿no? Y uno de los retos más persistentes, obviamente, es la desigualdad en esa distribución de los ingresos fiscales y de las inversiones federales. Hay estados que generan una cantidad significativa de recursos económicos que perciben que no reciben una parte justa del gasto federal, lo que pues, va a estar alimentando estas tensiones y demandas de mayor autonomía fiscal.
Esto puede llevar a los estados a cuestionar los beneficios de permanecer o no en una federación que ven como económicamente desequilibrada. La segunda crítica que alcanzamos a ver es la centralización. Entonces, a pesar del diseño federal en México, y lo voy a subrayar, a pesar del diseño en el papel, en la norma federal, de Corte Federal, en la práctica el gobierno federal ha mantenido un alto grado de centralización en varias áreas clave, ¿no? Como la seguridad y la legislación. Entonces, esta centralización puede ser vista por algunos estados como una limitación a su propia autonomía y sus propias capacidades para atender eficazmente las propias necesidades específicas, especialmente en temas críticos como la seguridad pública y el desarrollo económico local. Y aquí hay que ser como muy coloquiales en entender, ¿no? Hay mucha gente en municipios que están alejados, que están viendo que, por ejemplo, la seguridad está en pésimas condiciones, no hay condiciones de seguridad, ¿no? Y entonces ellos dicen, no entendemos la diferencia entre una policía estatal e incluso municipal y la Guardia Nacional, o lo que nos manden, el ejército, ¿no? No entendemos. A nosotros lo que queremos es que haya seguridad, y a nosotros no nos importa qué nivel de gobierno nos lo va a dar. Pero ¿qué sucede en lugares donde hay una policía municipal correcta, donde hay una policía estatal de manera correcta? Pues obviamente es menor la necesidad de tener que ir a buscar a la Guardia Nacional, porque los conflictos pueden ser atendidos de una manera más rápida, con conocimiento específico de lo que está sucediendo en su territorio. Entonces, lo óptimo es que aplicara el principio de subsidiariedad, es decir, que pudieran estos gobiernos subnacionales atender sus propias necesidades. Y estamos hablando de seguridad porque es una muy, muy obvia en el caso de México, pero hay muchas otras circunstancias donde la gente dice, no entendemos para qué tenemos que esperar a que venga la federación a decirnos o cómo resolver una cosa o cómo atender una problemática social. Entonces, ¿para qué sirve el Estado local? Esta es la duda que le queda muchas veces a la gente. Entonces, ¿para qué tenemos que estar pagando impuestos? ¿Para qué le tienen que dar una dotación al Estado? ¿O es al revés la lógica? ¿Para qué entonces la federación está recibiendo dinero si no viene a resolvernos este otro problema? Entonces, muchas veces dicen la gente en las localidades, pues a mí me da igual quién resuelva, pero queremos que haya ya una solución a un problema social, ¿no? Entonces, lo óptimo sería que los municipios o los estados pudieran resolver sus propios temas sin necesidad de estar esperando a que el gobierno central de la federación, porque suena como una contradicción, pero así está determinado en la Constitución. Hay un gobierno central que es el que va a manejar en términos reales lo que va a ser la actuación de la federación, ¿no? No esperarse hasta que la federación vaya a tomar manos en el asunto. De hecho, así es como funciona en los países federalistas exitosos, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero en lugares como Alemania, como Suiza, de hecho, más bien ya es algo que ya vimos, ya hablamos de eso, que ellos no dependen tanto de sus gobiernos federales, más bien casi todo recae en la responsabilidad ¿de quién? Del que está atendiendo los problemas ahí mismo, del funcionario local, del funcionario estatal. Eso es lo correcto en una federación. Entonces, estas son las críticas que se le hacen al Estado mexicano, porque dentro de este Estado mexicano los gobiernos actúan de una manera que no es la correcta en el modelo de calzado, decíamos, ¿no? No están utilizando la estructura como se supone que debería de ser, bajo la lógica que debería de ser. Estamos utilizándola con vicios que traemos desde esa etapa virreinal de querer centralizar todo en un gobierno paternalista que está ahí en el centro, de un virrey, si lo quieren ver así, que sea el que finalmente tome las decisiones, ¿no? Algunos hacen la crítica, lo dicen de otra manera, dicen que esperan a que Tlatoani venga a resolver las cosas, pero en realidad, ya lo vimos, es esta lógica organizativa de un gobierno central que fue ese virreinato, ¿no? Pero bueno, obviamente los conflictos políticos y sociales, que pueden ser estas políticas nacionales que no toman en cuenta las condiciones o necesidades locales específicas, pues van a exacerbar esos conflictos sociales o económicos en ciertas regiones. Por ejemplo, si un gobierno federal, no vamos a pensar específicamente en México, pero decimos, el gobierno a nivel central dice, no, nosotros queremos desarrollar más el norte que el sur, o el sur que el norte, o que el este que el oeste, y entonces a nivel local van a decir, pues, ¿por qué, no? O sea, a nosotros nos da igual la perspectiva ideológica que tenga el gobierno en turno a nivel federal,
a nosotros pues déjenos progresar en nuestros términos, ¿no? Pero el problema viene aquí, cuando esos recursos, ese dinero, se va específicamente a lo que el gobierno federal dice, y la inversión y la deuda pública que se va generando no es equitativa para todos. Entonces esto va a generar conflictos políticos, conflictos sociales, porque las necesidades muchas veces no van a ser atendidas en esos gobiernos subnacionales. Otra cosa importante y que aplica evidentemente en el caso de México, pero también en lugares donde se tienen diferencias culturales muy marcadas, ¿no? Entonces, ahí algunas de las regiones pues tienen identidades muy marcadas que se pueden sentir insuficientemente representadas o incluso amenazadas por políticas diseñadas e implementadas desde el distante gobierno central. Esto es palpable en estados con grandes poblaciones indígenas, donde las políticas culturales y educativas nacionales pueden quizás no alinearse con las tradiciones y lenguas locales. Por eso es que ha habido, por supuesto que en el caso de México, un auge de estas leyes muy determinadas, ¿no? a diferentes orígenes étnicos y de diversidad multicultural. ¿Vale? Esto es importante de comprender. Y el quinto factor de crítica que se le puede hacer a esta configuración de los estados en la federación es justamente esa ineficacia intergubernamental. Hay efectivamente una percepción de ineficacia en el manejo de los problemas nacionales, como la corrupción, decíamos el crimen organizado, el tratamiento de la pobreza, que puede también llevar a cuestionamientos sobre los beneficios de la federación. Si los estados perciben que el gobierno federal es incapaz de resolver estos problemas críticos, pueden aumentar esas voces que cuestionen la estructura federal actual.